me voy para Pucallpa, ahí también a hablar con un grupo de pastores en la Amazonía peruana. El sábado que viene vuelvo acá a Lima y estaré en algunos lugares, y el lunes 10 me voy para mi Buenos Aires querido, como dice el tango, ¿no? Así que estaré allá con mi familia. En breve, no en 10 minutos, en algunos meses va a salir un libro, que es un libro que habla sobre ideología de género. Hace muchos años que vengo hablando de este tema, aún antes de que exista Con mis hijos no te metas. Yo venía al Perú a hablar sobre este tema. La primera manifestación que hice al respecto fue en el año 2006, pero fuimos solamente 2 personas. Quiere decir que en ese tiempo nadie entendía lo que estaba pasando. Y la verdad que en el libro tiene la intención de explicar bíblicamente el tema. Ya han escrito algunos libros importantes, como el libro negro de la Nueva Izquierda, Agustín Lajes y Márquez. Hay otro escritor muy importante que se llama Iturrieta, que escribió el libro Dentro de un cuerpo extraño, pero no encontré hasta ahora un libro que exponga bíblicamente el tema. Y como yo soy cristiano y soy pastor hace 40 años, me propuse explicar las Escrituras, este libro, ¿no?, que no pasa de moda, y ver si la Biblia habla sobre ideología de género. No sé qué pensarán ustedes si la Biblia habla sobre ideología de género, porque los demás dicen que nosotros somos unos dinosaurios, es decir, antiguos, pero la Biblia habla sobre ideología de género. Y vamos a empezar en 2 Corintios 11:3. Ustedes me van a disculpar, yo no veo muy bien, hago lo que puedo. Los pasajes más o menos los conozco de memoria estos. Vamos a ver. Ahí está. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Nos paramos ahí. 7:15. El apóstol Pablo está hablando ahí en 2 Corintios de un problema que se había suscitado en la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 9:1-3 dice que lo acusaban, por lo cual dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa, y usa un montón de argumentos para defenderse. Lo acusaban de ladrón, de dictador, de no ser apóstol, y por eso es que en 1 Corintios y 2 Corintios especialmente dedica la carta a explicar su condición de apóstol. Y cuando llega acá, 2 Corintios 11:3, dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. O sea que el apóstol Pablo, para explicar un problema de la época de él, del primer siglo, ¿a qué parte de la historia se remonta? ¿Qué le parece? Le repito, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a ¿quién? ¿Y Eva cuándo estaba? En el principio del principio, la primera mujer que fue llamada Eva, que quiere decir madre de todos los vivientes. Lo que está diciendo Pablo es que la mecánica que iba a utilizar Satanás en el primer siglo es la misma mecánica que utilizó ¿cuándo? En el principio con Eva. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos. La palabra sentidos, ahí es una palabra importante, porque sentidos es la palabra griega noema, que aparece muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, cuando aparece la palabra amonestación, es noutesia. Cuando aparece la palabra arrepentimiento, es metanous. Muchas veces aparece en la Biblia la palabra nou, y más en las epístolas que escribe el apóstol San Pablo. Cuando habla noema acá, se refiere al entendimiento, se refiere a la mente. La palabra noema o nous en la Biblia es una palabra que utilizamos nosotros cuando hablamos del neurólogo. ¿Ven? Neuropsiquiátrico. Son disciplinas que tratan los problemas ¿de qué? De la mente. Entonces San Pablo nos está explicando cuál fue el problema de Eva en el principio. No es que comió la manzana como dicen muchos, que se comió una manzana. Otros dicen que lo que Eva hizo es el acto sexual. Ustedes escucharon por ahí, ¿no es cierto? Que muchos dicen eso. Ninguna de las cosas es mencionada por la Biblia. Aparte, el acto sexual nunca fue prohibido por la Biblia a menos que sea realizado dentro de sus cánones establecidos, que es el matrimonio. Porque la sexualidad, ¿quién la inventó? Dios. Porque cuando Dios dijo fructificaos y multiplicaos y poblad la tierra, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Jugando a la pelota? No. Orando tampoco. Evidentemente tiene que realizarse el acto sexual. Ese es el proyecto de Dios. Él inventó el sexo. Pero lo que está diciendo el apóstol San Pablo aquí es que la obra de Satanás para engañar a los creyentes del primer siglo era una obra que se realizaba en la mente de los creyentes. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, mente. Lo que está diciendo es que en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, se hizo una operación, se presentó un plan alternativo al proyecto que Dios había planteado, y este plan alternativo es un plan que suponía algunas ventajas. Y recuerden que Pablo también dice en 2 Corintios con respecto a Satanás que no ignoramos sus maquinaciones, que todas son cosas referidas a mentiras y engaños que están dirigidos a la mente, una suerte de estafa intelectual. Por eso es que el diablo engaña a partir de la propuesta de proyectos y de planes alternativos a los planes que Dios plantea. Fijémonos, si no, en Génesis capítulo 3, principio de la Biblia. Génesis 3, 1 en adelante. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto ya es mentira. Dios nunca dijo que no se podía comer de todo árbol del huerto, sino uno solo. Pero al decir que no se podía comer de todo árbol del huerto, ¿qué estaba diciendo? Que no había comida. Ya generaba una preocupación. Cuando la gente está preocupada, se hace más vulnerable, es más factible, es más previsible que el diablo la pueda engañar. Y sigue. Y dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Lo que hace en ese versículo separa la ideología de género. ¿Entiende? Porque cuando Satanás le propone a la mujer ser como Dios, ¿qué capacidad tiene Dios? Tiene la capacidad de ser ¿qué? Creador. Y la ideología de género, si hay algo que hace, es darle la autoridad al ser humano para que se autocree. Es decir, para que él defina qué quiere ser. Si él nació varón, él ahora tiene la autoridad para desoír la voz de la biología, para desoír la voz de la ciencia y definir por su propia autoridad cuál es su identidad sexual. En Argentina, por ejemplo, se votó la ley de identidad de género. Creo que en Perú todavía no, ¿no es cierto? Eso quiere decir que una persona cualquiera puede presentarse delante de la oficina de un registro civil argentino y puede solicitar cambio de identidad por la autoridad que le da la ley de identidad de género. Esto ya ha causado varios problemas. Por ejemplo, un señor que se llamaba Sergio, porque en Argentina los hombres nos jubilamos 5 años más tarde que las mujeres, a los 65, y las mujeres a los 60. Sergio, cuando se percató de esta ley, y porque es un vivilio, se presentó delante de las oficinas correspondientes y dijo, yo ya no soy más Sergio, ahora soy Sergia. Y le tuvieron que pagar la jubilación porque así lo acredita la ley de identidad de género. Uno es como uno se percibe. Por eso es que el libro de Génesis, cuando dice que el hombre separado de Dios iba a ser Dios, es decir, iba a tener la prerrogativa de hacer lo que él quiera. Por eso le digo que la ideología de género se para ahí en Génesis capítulo 3, 1, versículo 5, porque en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, nace el humanismo, el antropocentrismo, corren el teocentrismo, es decir, lo sacan a Dios de la cancha y ponen al hombre por Dios. Esta fue la propuesta satánica. Es así que un señor en Argentina, que era un violador, era un violador, ¿qué hizo? Lo pusieron preso por violar mujeres. ¿Qué dijo cuando iba a la cárcel? No soy más hombre, soy mujer. ¿Dónde lo tuvieron que encerrar? En la cárcel de mujeres. ¿Qué pasó a los pocos meses? Había violado un montón de mujeres y no saben qué hacer con él. Pero esto es lo que produce la ideología de género, que es una ideología absolutamente abusiva, contradictoria, obtusa. Porque la ideología de género rompe directamente con la ciencia. Hace más o menos 2 años hubo en la Argentina unas votaciones en la Cámara de Diputados primero. Y ganó la ideología de género, o sea, ganó el aborto, porque el aborto, la identidad de género, el matrimonio igualitario, la educación sexual, son todas partículas que pertenecen a un solo bloque, que es la ideología de género, que es la herramienta principal de la revolución cultural, que después les hablaré más adelante. El asunto fue que hubo votaciones y en la Cámara de Diputados perdimos, los pro vida perdimos. Y había miles de gente en la calle.
dormían afuera de la Cámara de Diputados, llovía torrencialmente, invierno, un frío bárbaro. Pasa a la Cámara de Senadores y en la de Senadores ganamos nosotros, gana la vida. Pero lo interesante de esta situación es que en cualquiera de las dos exposiciones, sea en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, por la vida generalmente los que proponían un argumento eran abogados, constitucionalistas, científicos, médicos, mientras los que hablaban por el aborto y por la ideología de género eran artistas, eran periodistas, eran gente que pertenecía a ese mundillo que no tenían ningún aporte para hacer. Porque la ideología de género es una gran mentira instalada y promovida con palabras ampulosas, pero que está carente, está vacía de razonamientos coherentes. Por ejemplo, no es científica. El Colegio Americano de Pediatría, una eminencia en todo lo que tiene que ver con el cuidado de los niños, ha dicho que la ideología de género es perjudicial para los niños. La biología dice que un hombre nace hombre, su ADN lo dice así, y una mujer nace mujer, su ADN lo dice así. Y si uno se busca dentro de miles de años y encuentra los restos de uno y buscan, van a ver que su ADN sigue diciendo que es un hombre o que es una mujer. Estas cosas no se pueden cambiar. Pero la ideología de género, como es un relato, como pertenece al mundo de la posverdad, la posverdad es una instancia superior al razonamiento. Rechaza y rehúsa los datos específicos, científicos, matemáticos, la coherencia. El relato de la ideología de género y la posverdad se basa en la repitencia de mentiras. Por ejemplo, en la época de Adolf Hitler, él tenía un asesor en el área de comunicaciones que se llamaba Joseph Goebbels. Y ese hombre es el que dijo que miente, que algo queda, miente, que algo queda. Y eso es una verdad. Cuando una cosa es mentira, si la repiten todos los medios, si la instalan todos los medios y la repite al último todo el mundo, aunque sea mentira, termina siendo verdad. Y es por eso que la gente ahora termina hablando en términos de ideología de género. Aun cuando están contra la ideología de género, no se dan cuenta que han sido colonizados, que ha sido tomada su mente. Por eso es que yo les leía al principio, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, que Eva fue engañada en su mente. Porque la ideología de género es una revolución cultural que apunta a dominar y a manejar la mente de las personas. Es importante que nosotros entendamos esta cuestión. Por eso es que la ideología de género va contra la ciencia y también contra la naturaleza. ¿Qué dice la Escritura, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 26 o 25? Habla de una conducta contra naturaleza. Por lo cual, o sea, por estas prácticas antinaturales, recibieron la retribución debida a su extravío. ¿Qué quiere decir? Una señora dijo, Dios perdona siempre. El hombre perdona algunas veces, pero la naturaleza no perdona nunca. Eso quiere decir que la naturaleza te pasa factura toda vez que tu práctica rompe la regla establecida por Dios en la naturaleza. Dios ha establecido, ha fijado en la naturaleza pautas que si el ser humano las rompe, eso le trae acarreado un montón de perjuicios. Y Pablo dice en Romanos,
recibiendo la retribución debida a su extravío. Romanos 1, 25, 26 por ahí. Y vayan a los hospitales. Y vayan a las estadísticas y revisen cuánto tiempo menos viven las personas que rompen las reglas naturales. Y se van a sorprender que viven 20 y 30 años menos, aunque no lo digan los medios de difusión, que los medios de difusión son operadores políticos comprados para la ideología de género, para envenenar la mente de los niños y de los jóvenes. Omiten, cada vez que muere gente de SIDA, omite informar para que la gente no se alarme y para la gente no se dé cuenta de que quien rompe las leyes de Dios, la naturaleza se encarga de pasarle la factura. Por eso le digo, la ideología de género es un relato, la ideología de género es un invento. La ideología de género se para en Génesis capítulo 3, versículo 1 a 5, no en Génesis capítulo 1 en adelante, 1.26, 1.28, porque en Génesis 1.26 y 1.1 dice: en el principio que creó Dios. La primera información que nos da la Biblia, en una forma categórica y autoritativa, es que Dios existe. En el principio creó Dios y que es creador. Todo lo que aparece en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son informaciones ordenadoras de la vida. La Biblia dice: sed santo porque yo soy santo, o sea que la existencia de Dios y la creencia en Dios ordena la vida. Alguien dijo: si Dios no existe, hay que inventarlo, porque si no todo sería un caos. Nosotros somos gente que venimos aquí a una iglesia, somos gente que tenemos fe, que leemos la Biblia y que en alguna manera regulamos nuestra conducta por las Escrituras. Dios ordena. Dios, aparte de ser objeto de fe, Dios es un ordenador social. Hay gente afuera que no es bautista, que no es evangélica, que tiene alguna leve y pequeña creencia en Dios, pero por solo creer en Dios tiene reguladores de su conducta. Hay cosas que no hace porque cree en el mandamiento de no matarás, no robarás, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que todo lo que es Dios y todas las instituciones que Dios hizo son elementos ordenadores. Cuando la ideología de género dice que el hombre es Dios y que el hombre es el que define todo el saber, lo que está generando es un vacío, lo que está generando es anarquía, lo que está generando es caos. Y por eso es que en Argentina lo que está pasando es una gran violencia entre la juventud y todos están tratando de explicar por qué pasa esto y la única respuesta es Génesis 6:11, antes del diluvio, la tierra se corrompió delante de Dios y la tierra se llenó de violencia. Es decir, cuando te quitan los ordenadores, cuando te quitan los factores que ordenan la vida de la persona, lo que viene es el caos. Por eso es que cuando Dios dice que hizo al hombre semejante a él mismo, lo que está diciendo es que al hombre le da una capacidad moral, una capacidad espiritual, una capacidad intelectual, una capacidad evolutiva, sentimental. El hombre tiene pensamientos, se pregunta sobre el futuro, se pregunta sobre los otros congéneres. El hombre persigue la justicia, el hombre es emprendedor de actos justicieros como San Martín, como Bolívar, como Artigas, como Jesús, que es Dios hecho hombre. El hombre piensa en los demás, pero las vacas no se preguntan cómo estarán las otras vacas, porque a las vacas nos la comemos todos los días,
pero la vaca no arma ningún partido político para defender a la vaca, ni escribe libros sobre el sufrimiento de la vaca. ¿Por qué? Porque Dios no le dio al animal esa capacidad, pero al hombre sí le dio esa capacidad. Pero también lo hizo varón y hembra, dice la Biblia, con lo cual asegura la capacidad de supervivencia y de permanencia de la especie humana, porque habiendo un hombre y una mujer hay ¿qué? Reproducción, hay multiplicación, que es lo que dijo Dios: fructificaos y multiplicaos y poblad la tierra. Con eso asegura, si Dios hubiera hecho 2 hombres, una vez yo hice un cartel hace 10 años atrás, 15, y entré al Congreso de la Nación que decía: la homosexualidad no es ecológica. Claro, porque la homosexualidad, si yo me caso con un hombre y nos vamos de luna de miel a una isla, dentro de 100 años busquen novia, hay 2 esqueletos colgados, porque no reprodujimos nada. Igual una mujer con una mujer, se necesita varón y hembra, y este es el programa de Dios para que la tierra estuviese habitada por personas. Y el diablo es el enemigo de este tipo de proyectos. El diablo está en contra de este proyecto, y la ideología de género es una obra del diablo que tiene sus realizadores entre los humanos en la tierra, pero es obra satánica porque ataca directamente el programa de Génesis. Nosotros los cristianos, yo hace 43 años que soy creyente, el problema que tenemos es que siempre hemos visto el Génesis como una información digna de todo nuestro respeto, dogmas de fe, como si fueran árbol petrificado de los bosques en el sur de Argentina. Lindo para tenerlo en la biblioteca, pero nunca hemos entendido el valor concreto, dinámico y práctico de la información del libro de Génesis. En Génesis, Dios, como si fuera un estadista, lo que está haciendo es está instalando un modelo de construcción social, está bajando líneas, está estableciendo los parámetros por medio de los cuales la sociedad iba a sobrevivir y a permanecer para siempre. Dios, un hombre trascendente, hombre, mujer, matrimonio y familia. Eso fue ayer, fue ahora, y fue antes y fue después. Es el método de Dios, y es el método que el diablo odia, y es el modelo que la ideología de género y la revolución cultural viene a atacar y viene a romper, disfrazada de derechos, de inclusiones y de un montón de beneficios. Pero está atacando el modelo de Dios. Por eso es que ustedes, cuando se fijan en lo que le dijo a Satanás a la mujer, cuando la mujer vio el fruto, dice la Biblia, que vio que era bueno para ver, para comer y para alcanzar sabiduría, porque siempre la propuesta satánica es positiva, y el engaño de la ideología de género siempre es positivo, son palabras positivas. No sé acá en Perú, pero en Argentina usan la palabra inclusión todo el tiempo. No sé acá también. Empoderamiento de la mujer, empoderamiento del niño, libertad, igualdad, todas palabras promisorias, todas palabras importantes. ¿Quién va a estar en contra de estas cosas? Pero son todas mentiras. El diablo, cuando Eva vio el fruto prohibido, vio que era buenísimo, pero es todo mentira. Es la forma de trabajar este nuevo tipo de guerra que se le llama guerra cultural o revolución cultural. Esta es la ideología de género. Miren, hay 3 tipos de guerras. Está la guerra convencional. La guerra convencional es con aviones y con bombas. Está la guerra de guerrillas, que ustedes lo vivieron acá con Sendero Luminoso y nosotros en Argentina con los Montoneros, con el ER, con la FARC y con un montón de otros grupos. Era a los tiros y a los bombazos. Pero también está la tercera guerra, que es la guerra cultural, que se le llama guerra o revolución cultural,
porque se están apoderando de tu mente. Y también se le llama guerra silenciosa porque no hay tiros, no hay bombas, porque el trabajo se hace a partir de mensajes, a partir de palabras. Alguien dijo que las palabras son como balas. Lo que están es todo el tiempo instalando maneras de pensar que son antagónicas con el modelo de Dios, con la naturaleza y con la vida. Y también se le llama revolución dulce, porque como le dije antes, todas las palabras son promisorias, son palabras auspiciosas, son palabras que hacen que uno piense que todo está bien y que se le está dando una ayuda. No vayan a pensar jamás que nuestra guerra es contra los homosexuales. Los homosexuales no inventaron esto. Los homosexuales están siendo usados por los que pergeniaron o los que crearon la ideología de género y la revolución cultural. Igual que las mujeres están siendo usadas por los que están manejando una agenda global. El asunto es crear confrontación, el asunto es crear desunión, el asunto es crear caos, crear violencia y romper todo el modelo que Dios estableció en las Escrituras. Ahí, un momentito, por favor. En 1 Corintios, fíjese 1 Corintios 15:33. Vamos a ver. Versículo 33. No erréis, dice, no erréis. Generalmente nosotros usamos ese versículo para hablar de los chumas de la iglesia, ¿no es cierto? No erréis, ¿qué más? Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Entonces nosotros pensamos siempre, ahí está, sí, nosotros pensamos siempre que está hablando de la chuma o de los chumas de la iglesia, nada que ver. En 1 Corintios 15, de versículo 1 al 8, habla del Evangelio, de la defensa del Evangelio, explica qué es el Evangelio. En el versículo 9, 10, 11 y 12, habla de que habían algunos que habían aparecido diciendo que la resurrección ya había pasado, un problema doctrinal. Y Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, vana es nuestra fe. Para que lo ponga, si lo quiere poner por ahí, le canto el texto. 13, 14, 15, 16, 17. 1 Corintios 15. Dice, si no hay resurrección de muertos, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación y vano es nuestro ministerio. Se cayó el Evangelio, se cayó la iglesia. Estamos hablando de una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Se vino todo a pique. ¿Qué es el Evangelio sin la resurrección? Y cuando llega el versículo 32, que es el versículo que yo predico en todos los velorios, donde dice, si no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos porque mañana moriremos, está respondiendo a la enseñanza maléfica, perversa, que habían tratado de instalar unos falsos apóstoles en la congregación acerca de que la resurrección ya había sucedido. Entonces en el versículo 33 Pablo dice, no erréis, volvemos al 33, no erréis, le está respondiendo al problema que había, no erréis, las malas conversaciones, la palabra conversaciones en griego es homilía.
homilía, con H. Generalmente lo usan los católicos, ¿viste? Dice, el obispo dio una homilía. Pero homilía es un sermón, es un mensaje, es una enseñanza. Las malas homilías, enseñanzas, predicaciones, corrompen las buenas costumbres, es eto. Eto es ética. Lo que está diciendo el apóstol San Pablo, que se había producido un corrimiento de las convicciones doctrinarias de los hermanos debido a homilías falsas que estaban destruyendo sus convicciones. ¿Me entienden? Eso es lo que está diciendo. Y lo que nos está mostrando es el poder que tiene la palabra. Nos está enseñando cómo se puede producir un trastorno, cómo se puede romper una iglesia, una creencia, un país a través de la palabra. Por eso que en tiempos pasados se quemaban libros, se prohibían libros, porque la palabra tiene poder, dice Pablo. Y en 2 Timoteo Pablo habla de dos personas, Himeneo y Alejandro, 2 Timoteo 2:17. 2 Timoteo 2:17, y dice que su palabra, la de Himeneo y Alejandro, dice que su palabra carcomerá como gangrena. Le da a la palabra un poder inusitado, un poder superlativo. Por eso, amigos queridos, debemos de entender que este es un conflicto que se libra en el campo de las ideas, en el campo del pensamiento, en el campo de las palabras, ahí donde se pelea este combate. No lo tenemos que ignorar. Y el apóstol Pablo habla en todo lugar sobre este tipo de conflicto. Por ejemplo, dice 2 Corintios 4:4 que Satanás cegó el entendimiento de la gente. La lucha está acá. Por eso es que se le llama revolución cultural. La lucha está acá. Y por eso lo que nosotros tenemos que ofrecer es una contrarrevolución cultural. Quiere decir que es una lucha que se tiene que librar en el mismo plano. Pero para eso nosotros tenemos que estudiar las Escrituras, tenemos que profundizar todo esto. Mire, en el pasado, Carlos Marx, ustedes conocen a Carlos Marx, ¿no? ¿Son todos comunistas acá? Bueno, Carlos Marx hizo una propuesta diciendo que la forma de liberar a la gente era destruyendo el capital, que destruyendo el capital se iba a cambiar la conducta, la manera de pensar y la manera de hacer de la gente. Pero lo único que lograron es generar esclavitud y muerte. Mataron 130 millones de personas. Esta gente que se maneja, que hace canciones tan lindas en Argentina, que habla de los derechos humanos, bla, 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 130 millones de personas mataron. Pero había un personaje muy inteligente que se llamó Antonio Gramsci. Para los que quieren anotar, Gramsci es Gramsci, SC. Antonio Gramsci es el fundador del Partido Comunista en Italia. Lo metió preso Benito Mussolini. Gramsci estaba preso como el apóstol Pablo y le pidió a sus captores que por favor le presten unos cuadernos. Y empezó a escribir, y escribió una crítica al marxismo. Y Gramsci dijo, el problema es que nosotros hemos usado siempre la violencia, y la violencia nos dio resultado en el sentido de obtener el control a través de la fuerza del ejército, el control del Estado, pero la gente no estaba con nosotros. ¿Cómo tenemos que hacer para que la gente esté con nosotros? ¿Cómo tenemos que hacer para que la gente nos elija? Fíjese que en Argentina no los elige nadie, saca el 3%.
La única forma que ganen es que se infiltran en otros partidos como pulgas en los perros, ¿vio? Porque si ellos van y ponen Partido Comunista o Partido de Izquierda, no lo vota nadie. Es engañando que los votan. Pero ¿qué pasó? Gramsci dice, ¿por qué la gente no nos quiere? Porque la gente piensa distinto. ¿Por qué la gente piensa distinto? Y él concluyó, por culpa de las dos F. Hay dos F que son nuestros principales enemigos y que tenemos que destruir. ¿Cuáles son las dos F? ¿Qué? Una es la fe, la otra, la familia. Porque las dos cumplen un gran magisterio. La fe nos enseña quiénes somos, quién es Dios, qué es el bien, qué es el mal, qué es el porvenir. Y la familia también es la primera escuela de valores. La familia es la célula básica de la sociedad. La familia es antes que la iglesia, antes que Israel, antes que los países, antes que cualquier institución. Es la familia, es el comienzo de todo. La familia no es la familia tradicional, la familia es la familia natural. Todos los países, todas las leyes, todos los gobiernos tendrían que ajustarse a los intereses de la familia, pero en este momento han decidido atacar a la familia bajo el influjo de la concepción gramsciana. Por eso es muy importante que ustedes comprendan esta realidad, que la fe, la libertad religiosa, está siendo atacada. Y que la familia está siendo atacada, no en una forma explícita, porque estamos hablando de una revolución como silenciosa, cultural, no hay tanques en las calles. Pero Gramsci dijo, ¿por qué la gente piensa como piensa? Por culpa de la fe y la familia. Porque la fe predica y la familia predica. Porque nuestros padres desde chiquitos, aunque sean pobres, mi papá era un plomero, mi mamá vendía ropa usada, aunque seamos pobres, sin embargo, siempre nos enseñaban que ser buena gente, que estudiar, que esto, que esto y que el otro. Son escuelas. En la iglesia, en la escuela te podrán enseñar matemáticas, geografía, pero en la casa te enseñaban a ser una buena persona, un patriota. Y Gramsci lo vio y dijo, tenemos que acabar con esta escuela. Por eso es que están atacando directamente la familia y la fe. Y lo hacen en forma subrepticia, sin que uno se dé cuenta. Por ejemplo, en Argentina se eliminó la patria potestad. No hay más patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? La autoridad que tenían los padres sobre los hijos. Se eliminó. Nadie se dio cuenta. ¿Por qué nadie se dio cuenta? Porque la gente está preocupada por otras cosas, por el dinero, por la inflación, por la falta de trabajo. Y no se dan cuenta que si uno trabaja, que si uno estudia, que si uno gana dinero es para llevar esa platita a su casa, para su esposa y sus chiquitos. Es para su gente. Pero no vas a tener más gente, porque ellos te están robando tu familia, te están robando tu identidad, te están robando tu historia, te están robando tus tradiciones, te están robando tu país, te están robando todo. Porque no es solamente un tema con la sexualidad, es un tema con la identidad nacional y con todas las cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Entonces, estamos hablando de una revolución de este tipo. En la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, dice, como Balaam, si dieron a hablar de Balaam, ¿no? Como Balaam que enseñó a Balac, enseñó. Fíjense porque la Biblia habla de Balaam en el Nuevo Testamento 3 veces. En un lado habla del error de Balaam. En el otro lado habla de la doctrina de Balaam. Pero acá habla de Balaam como un maestro, dice que enseñó.
Balac, rey de Moab, le había pedido a Balaam que maldiga a los judíos, pero Dios no se lo permitió. 3 veces. Pero Balac, rey de Moab, le trajo un camión lleno de oro. Al último, Balaam encontró una forma de hacer caer a los judíos. Y te lo dice Apocalipsis 2:14, porque dice que Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Le enseñó, ya era un maestro del mal, ya no cometía un error, ya era un maestro. ¿Y qué hizo Balaam? Le trajo las chicas más lindas de Moab a Israel, y los judíos se enamoraron de todas las chicas hermosas, y las chicas hermosas los condujeron al paganismo y a la idolatría, y Dios mató un montón de judíos. Es decir, que el objetivo que tenía Balac, rey de Moab, fue logrado por Balaam a través de la instalación de una revolución cultural. ¿Se dan cuenta? De una destrucción de los valores, de una destrucción de las creencias. Por eso es que Sun Tzu, no sé si ustedes oyeron alguna vez hablar de Sun Tzu. ¿Algunos yo? ¿Hablar de Sun Tzu? ¿Cómo es el título del libro? ¿Estrategias? El arte para la guerra. Ese libro está en los escaparates de muchas librerías hoy, pero es de 300 años antes de Cristo. Y lo usan los empresarios hoy como método para sus negocios. Y Sun Tzu dijo que hay 3 tipos de guerra. La convencional, que sería hoy con aviones y tanques. Eso es cuando el enemigo es alcanzable con un golpe. La de guerrilla, cuando el enemigo no es alcanzable, entonces uno lo lastima en 1000, le voltea los postes de luz, le rompe el puente, es decir, lo lastima por todos lados. Y la última de todo es la guerra cultural. La guerra cultural no hay tiros, no hay violencia, pero se rompen todos los valores, se potencia la maldad, se habla bien de la maldad, se burla de la virtud, se promueve hombres inicuos al poder, se pone en burla, en estado de burla a las mujeres y a los hombres buenos. Y ese pueblo, dice Sun Tzu, implosiona. ¿Qué quiere decir implosiona? Revienta hacia adentro, no necesita que nadie lo ataque. Y eso es lo que está pasando en los países donde reina la ideología de género. La violencia nos está tapando, se acaba la vecindad, se acaba la solidaridad, se acaba la ayuda, se acaba la patria, se acaba todo, y es un todo contra todos. Y este todo contra todos, amigos, este caos, esta anomia quiere decir falta de leyes. Esta anarquía es el escenario predilecto de la revolución cultural y de la ideología de género. Porque cuando hay caos, cuando no hay leyes, cuando vos vas a una comisaría y no te defiende, cuando vas a un fiscal o un juez y no te defiende, cuando te sentís inseguro, lo único que puede hacer algo es la fuerza bruta, y ahí viene la dictadura, ahí viene el totalitarismo. Por eso lo que tenemos que entender que esta gente que está detrás de la ideología de género ve a la fe y a la familia como enemigos fundamentales y van a legislar en esta dirección. Y yo soy abuelo de 4 nietos. El blanco predilecto de ellos son los niños, porque los niños son como una esponja. Y le digo lo último de esta parte. Ahora habían querido votar, que al fin no pudieron, un cambio en la ley de la ESI. La ESI es la educación sexual inclusiva. El punto 5 decía que las escuelas de corte confesional, es decir, las escuelas evangélicas, católicas, podían acomodar la educación sexual a su creencia ética, a su ideario ético. Querían voltear eso. Y en el punto 9 decían que los papás
somos parte de la comunidad educativa. La comunidad educativa está compuesta por los maestros, por los alumnos y por los papás. Querían sacar a los papás. Es decir, querían a tu nieto de 5 años solo con ellos. Allá le decimos zona liberada. ¿Qué es zona liberada? Acá zona liberada es cuando la policía arregla con los ladrones y no patrullan una zona para que los ladrones puedan venir y hacer lo que quieren. ¿Pasa acá eso? Bueno, allá pasa mucho. Bueno, esto quieren hacer zona liberada con nuestros niños. Si quieren crear leyes que hagan que los papás y que los abuelos jamás puedan entrar a defender a sus niños porque va a ser un delito. Entonces no estamos hablando de nada, no estamos hablando de ideas abstractas. Como no hay guerra y como no están volando aviones y no vuela todo por los aires, no pasa nada. Sí, en la batalla cultural ellos trabajan silenciosamente y te van rodeando y te van atando y te van controlando para hacer lo que quiere con tus hijos y nietos. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Miren, si hay algo que sabe Satanás, es cómo somos nosotros. Y él utiliza ese conocimiento. La Biblia dice ahí en Efesios 2:3, haciendo la voluntad de ¿qué? Lean bien. ¿De qué? De la carne y de qué más. Y de los pensamientos. ¿Qué quiere decir haciendo la voluntad de los pensamientos? Que los pensamientos tienen ¿qué? Voluntad. ¿Entienden? Los pensamientos. ¿Vieron cuando una persona se suicida? ¿Por qué se suicida? Porque hay pensamientos de suicida. Hay un argumento que se construyó de que no hay salida, que no tiene sentido seguir viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ese pensamiento lo está empujando. Igual que la persona depresiva tiene una evaluación de la existencia que la enferma, la deteriora, y son los pensamientos. Y nosotros sabemos que a veces en nuestra cabeza tenemos muchos pensamientos como si fuera una autopista. En este mismo momento que yo estoy usando la palabra, ustedes están pensando muchas cosas, muchísimas cosas, son disparadores. Por eso es que esta guerra se libra en el territorio y en el campo de la mente. Y Satanás es muy astuto. Si ustedes se fijan, los nombres de Satanás es Lucifer. ¿Qué quiere decir Lucifer? Ángel de luz. ¿Viste que dice en 2 Corintios 11 que el mismo Satanás se disfraza de qué? De ángel de luz y sus ministros. Quiere decir que esta es una forma de la presentación del diablo, siempre como luz. Es decir, siempre trae una propuesta que parece que te va a hacer mejorar. Eso es lo que le hizo a Eva, parece que te va a hacer mejorar. Pero el segundo nombre, ¿cuál es? Diablo. ¿Y qué quiere decir diablo? Mentiroso. Esta propuesta halagüeña y promisoria es que mentira. Es mentira. En tercer lugar se llama Satanás, que quiere decir adversario. Es decir, que tenemos 3 indicios que son reveladores de lo que es la revolución cultural o la ideología de género. Se presenta como halagüeña
se presenta como prometedora, pero es mentira de pie a cabeza y es adversaria nuestra. Nos quiere destruir. Por eso es muy importante que entendamos que se trata de instalar y de colonizar principalmente la cabeza de los niños. Fíjese 2 Corintios capítulo 10. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, fíjese los términos, son todos términos bélicos, todos términos de guerra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortaleza, subraye fortaleza, derribando argumentos, subraye argumentos, y fíjese que dice derribando, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí usa 3 palabras el apóstol, está hablando de una batalla, una guerra, pero usa 3 palabras: pensamiento, argumento y fortaleza. Los 3 pertenecen al territorio del trabajo de la mente, pero son distintos porque te está indicando un proceso. El pensamiento es algo fugaz, algo que puede ser importado. Es decir, en este momento yo estoy importando pensamientos. Al hablar, llega a la cabeza a ustedes pensamiento. El pensamiento puede ser importado. Viene de la tele, viene de un ruido, viene de un diario. Lo que dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que ser responsables de lo que pensamos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, nosotros tenemos que filtrar los pensamientos. Por eso cuando hablamos de ideología de género, nosotros tenemos que evaluar bíblicamente cuál es la verdad. Porque recuerdan que antes los homosexuales, 20 años atrás, decían que nacían así. ¿Se acuerdan? Ahora dice que nadie nace así. Ahora dice que uno se construye a sí mismo. Entonces va cambiando. Uno tiene que evaluar cómo es la cosa. Pero después aparece, por ejemplo, un ejemplo que no tiene nada que ver con esto. Una chica ve a un chico que no es creyente, ¿no? Y se enamora de él. Bueno, eso es un pensamiento. Pero ya sabe que eso no está bien, que va a haber problema. Pero viene el argumento ¿cuál es? Y después se va a convertir. Ya va a un segundo nivel, es el argumento, para poder avanzar. Y el tercer nivel es cuando ya ese argumento se instala, se establece y se apodera de uno. Por eso es que Proverbio 23:7 dice, tal cual es la persona en su pensamiento, así es su corazón. ¿Qué quiere decir? Uno es lo que uno piensa, por eso que si la batalla es por la mente, lo que va a conseguir al último es controlar a la persona y definir a la persona, construir a la persona. Por eso palabras importantes de la revolución cultural y de la ideología de género es deconstrucción. ¿Escucharon deconstrucción? Deconstrucción. Ustedes los peruanos tienen una historia, una manera de hablar, tienen cultura, costumbres. La quieren deconstruir, la quieren desarmar, los quieren vaciar para poder trabajar y construir el nuevo peruano. Sin fe, sin familia. ¿Entiendes? Pero esto se logra únicamente a través del trabajo en la mente. Resulta que el libro de Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y después inventaron de eso, de mejor solo que malo acompañado. Pero eso es otra cosa que no está en la Biblia, ¿no? Pero la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero ¿qué dijo Carlitos Marx? Dijo que en el matrimonio la mujer es el proletario, es decir, es el obrero, y el hombre es el burgués. Y que en la familia y en el matrimonio se da la expresión principal
y primigenia del capitalismo. Por eso que Marx suponía de que había que destruir la familia para destruir el capitalismo. Y hoy se han inventado términos tales como el patriarcado y la violencia de género para justificar la postura de Marx. La violencia de género es una terminología ideológica, no científica. Ideológica, no científica. ¿Qué quiere decir la violencia de género? Quiere decir que el hombre mata a la mujer porque es mujer. Es decir, que el hombre tiene un odio especial, preferido y definido por la mujer. Por eso la mata. Esto no tiene ningún tipo de aval ni ningún tipo de sostén científico. Sin embargo, sirve para producir más desencuentro entre el hombre y la mujer. Sirve para destruir las relaciones. Hablan de la mujer empoderada, legisla contra el varón. En Argentina los muchachos no se atreven a decirle un piropo a una chica. Acá dicen piropo ustedes. Le dicen chao linda, qué sé yo. Dicen cosas lindas a las mujeres. Algunos dicen barbaridades, pero vamos a hablar de los que dicen cosas lindas, ¿no? Bueno, en Argentina se ha votado una ley de acoso callejero y ningún hombre le dice nada a ninguna mujer. Cuando pasa una mujer nos corremos todos. Porque si una mujer te denuncia, en base a la ley de género, se invierte la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir? En cualquier conflicto de orden penal, de orden legal, si yo te acuso de algo, yo tengo que presentarme en la fiscalía y presentar ¿qué? Pruebas. Pero en todo lo que tiene que ver con el tema de violencia de género es al revés. Si una mujer me acusa a mí de que quise abusar de ella, yo tengo que probar que no lo hice, con lo cual estoy perdido. Lo primero que hacen es meterme preso. Y a todo eso le llaman empoderar a la mujer. Y lo que en realidad están atacando es por carácter transitivo, si el hombre le tiene miedo a la mujer y si la mujer odia al hombre y ve a todo hombre como un potencial violador, ¿qué es lo que se afecta? El matrimonio y la familia. Duran 10 minutos. En Buenos Aires no se casa nadie y el que se casa dura 10 minutos. Porque las peleas y las diferencias ahora son de corte ideológico. Ya se lucha por el poder. No son las discusiones de nuestros padres por temas domésticos. Es por temas de poder, de quién controla esto y quién controla lo otro. Y este es el diablo, y esta es la ideología de género de la revolución cultural para destruir las relaciones entre hombre y mujer. En Europa hubo un congreso, el Congreso de la Familia, en el año 2015. Se reunieron varios países porque dijeron, si seguimos en este derrotero, dentro de algunos años hay varios países que desaparecen. En Europa están viviendo el invierno demográfico. ¿Saben lo que es invierno demográfico? ¿Alguien sabe? Levante la mano. Naides. Invierno demográfico quiere decir cuando la mayoría de habitantes son viejos, como yo, viejos. Entonces lo que dice es que no hay nacimientos. Las mujeres no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque si tienen hijos no pueden ser felices. Porque los hijos les estropean la carrera, la profesión, etc. No hay hijos. Y si no hay hijos, ¿quién le paga la jubilación a los viejos? ¿Quién le paga las pensiones a los viejos si no hay recambio generacional en el trabajo? ¿Entienden? Porque no hay jóvenes. Entonces lo que empezó con una idea de la ideología de género, todo esto, se dieron cuenta ahora que se transforma en un problema político, económico y social.
En Europa están trayendo árabes de todo lado y cada árabe tiene 8 hijos, pero no son europeos. Corren peligro los países europeos con desaparecer por esta corriente. Y fíjese que el apóstol San Pablo dijo ahí en 1 Timoteo 2, la mujer se salvará engendrando hijos. Que el apóstol Pablo no estaba diciendo que la mujer que tuviera 20 hijos iba a ir al cielo. Lo que estaba diciendo, estaba anunciando una época en el futuro en donde la mujer iba a abdicar, iba a renunciar a su lugar de procreación, porque Eva fue llamada madre de todos los vivientes. Y resulta que si Eva hubiera dicho, como dicen ahora, no quiere tener hijos, y no estaría ninguno de ustedes acá. No habría nadie. ¿Entienden? Por eso es muy importante, y decían en el informe europeo que los chicos españoles no tienen primos, no tienen tíos, no tienen cuñados. ¿Por qué? Porque si la mamá y el papá se separan 20 veces y se vuelven a casar, ¿quién es mi primo? ¿Quién es mi tío? ¿Quién es mi cuñado? Entonces es toda una, y anoten el término, es todo un trabajo de ingeniería social. Son pensadores de la escuela de Frankfurt que han ideado la forma de desmantelar la familia, ¿entiende? Están legislando, promoviendo el desarme de la familia y de todas las relaciones. No se equivocan. Algunos, yo hablé por ahí y me dice, pero están equivocados. No, señores, no están equivocados nada. Ellos saben lo que están buscando y es romper todo. No se equivocan. Entonces, es muy importante que ya el Perú, a diferencia de Argentina, es un país más tradicionalista, más conservador. Por lo cual es más difícil el proceso, es más lento, pero el proceso está. Porque el proceso no lo decide el presidente de Perú, ni el presidente de Argentina. El proceso es la agenda global, viene de poderes supranacionales, viene de otros lugares. Entonces no estamos enfrentando cualquier cosa, estamos enfrentando una agenda global. Miren por un momento en Tito 2:4 dice que las mujeres aprendan a ser cuidadosas de su casa. Yo no sé si le dije a ustedes acá o lo dije esta mañana, de alguna manera los medios de difusión que no son periodísticos, sino que son operadores, que es muy distinto ser un periodista que ser un operador político, ¿entienden? Es muy distinto. Han convencido a la mujer que la casa es el infierno, que la actividad del hogar es el infierno. Por eso las chicas más jóvenes no quieren estar en casa. Y cuando tienen un hijo se lo encajan a la mamá, que es la abuela. Y le crían los hijos a la abuela. ¿Por qué? Porque es un castigo ser mamá. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el hombre trabaja cambiando tuerca, arreglando autos, poniendo ladrillos, pero la mujer trabaja construyendo personas, desarrollando personas que van a ser presidentes, que van a ser doctoras, científicos, etc. La mujer es una gran creadora de personas y el diablo lo sabe. Por eso quiere que la mujer se sienta mal con esa actividad y dice, yo te voy a dar poder para que compitas con el hombre y vayas a jugar al fútbol. Y lo que no se da cuenta la mujer, que cuando la ideología de género le propone ser igual que el hombre, lo único que están haciendo es que ella deje de ser mujer, que pierda su feminidad, que pierda su identidad, que pierda su carácter de ser diferente. Que ser diferente no la humilla, sino que la distingue. La distingue. Pero ellos lo saben todas estas cosas. Y por eso lo hacen a propósito. Pero cuando el apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7,
que los hombres tienen que vivir sabiamente con la esposa porque es coheredera de la gracia de Dios, y dice que la mujer tiene que someterse al marido. Nerón había incendiado Roma y después llamó a los medios periodísticos de Perú o de Argentina y dijo: muchachos, digan que fueron los cristianos. ¿Y qué pasó? Salieron todos a cazar cristianos y los encendían en las calles de Roma con brea y los dejaban como antorchas encendidas, ¿entiende? Eso es lo que hizo Nerón. Bueno, de la misma manera actúan acusándonos a nosotros todo el tiempo de ser los articuladores de la injusticia, de la desigualdad, de la opresión, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que Pedro estaba diciendo es, en los días de Nerón y en los días que eran dificilísimos, estaban matando a los cristianos, decía: vuelvan a la familia. Nosotros leemos los pasajes aislados, pero tenemos que leer el contexto. Ellos decían: vuelvan a la familia, organícense como la familia, tomen las reglas de la familia. Lo único que nos va a salvar es la familia. ¿Por qué? Porque es el método establecido por Dios en el libro de Génesis. Y es lo que hasta ahora nunca habían tocado, porque los políticos se robaron todo, no hicieron nada, no sirven para nada, pero todavía no se habían metido con la familia, que era el único lugar donde vos eras libre, el único lugar donde vos estabas con mamá y papá, o el abuelo y la abuela, y te decían: estudiá, te queremos, bla, bla, y ahora resulta que se meten con la familia, no quieren dejar nada de pie. Por eso es que Pedro y Pablo hablan de la familia en tiempos difíciles. No son mandamientos aislados, son respuestas a momentos históricos de la historia de la humanidad. Cuando las papas queman, cuando el mundo estaba complicado, el lugar más seguro que existía, ¿cuál era? La familia. La familia. Ahí fíjese por un momento en Efesios. Y vamos terminando de a poquito, Efesios 6. Qué rica que la Inca Kola, ¿eh? Allá no hay Inca Kola. Bueno, en Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mira, si nosotros queremos, y de nuevo, Pablo no es que se levanta una mañana, se toma una Inca Kola y dice: ¿qué invento? Hijo, obedece a vuestros padres. No, está respondiendo a circunstancias históricas, eventos que están pasando en el mundo. Y dice: para que a los jóvenes les vaya bien, tienen que tener una buena relación con los viejos. Los viejos son los que han aportado a través de la historia la sabiduría. Pero la ideología de género y la revolución cultural nos quiere hacer a los viejos la eutanasia social. ¿Saben lo que es eutanasia? Eu en griego es bueno. Tánatos, ¿qué es tánatos? Muerte. Eutanasia es cuando vos estás moribundo en un hospital y viene y te desenchufa, que le dicen la muerte feliz. Pero la eutanasia social es otra cosa, es la revolución cultural. Yo estudio Derecho, estudio Abogacía, y soy el más viejo de mi curso. Y los otros días dijeron que había que hacer un trabajo práctico, que cada grupo, se dividieron en equipos, tenía que defender a diferentes
grupos, unos agarraron, defendieron a los homosexuales, otros a los ciegos, otros a los petizos, y yo elegí a los viejos. Porque me dijeron, ¿por qué defiende a los viejos? Porque nos están haciendo la eutanasia social, nos están sacando del mercado, no hay trabajo para los viejos. No sé, acá en Perú, yo creo que en Perú respetan más a los viejos, pero en Argentina los mandan a los viejos a la plaza a darle de comer a la paloma, no pueden estar en la casa, que molestan. Los que tienen plata los mandan al geriátrico para que mueran solos. Y el gobierno ha programado para los viejos planes especiales. Los suben en micro y los mandan a las cataratas, los mandan a Córdoba, los mandan a divertir como si fueran adolescentes de 13, 14 años. Cuando en Grecia el congreso se llamaba Gerousia. Gerousia viene de Geronte. ¿Qué es Geronte? Viejo. El Senado romano del Imperio Romano, Senado viene de Senex. Senex viene de senil. ¿Senil qué es? Viejo. Quiere decir que en la historia de la humanidad los viejos teníamos un aporte importante que dar por la experiencia. A partir de los viejos venía la transmisión de la fe, de los valores, de la identidad, de la historia, de todas las cosas. Por eso es que la revolución cultural quiere dinamitar la relación del hombre con la mujer para que esté más la familia, dinamitar la relación de los viejos con los jóvenes para que no haya ese traspaso. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces nosotros tenemos que estar atentos y alerta a estas circunstancias y tenemos que volver a la Escritura para encontrar el verdadero sistema que Dios ha creado para la permanencia y la supervivencia de los seres humanos. En Efesios 6:4 dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Como sos viejo te quieren mandar al pelotero de McDonald's. ¿Viste que McDonald's es eso para jugar? Bueno, ahí nos quieren mandar los viejitos. Pero los viejitos estamos haciendo un poco de lío en Argentina, así que nos estamos rebelando. Pero le dice a los padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Crianza quiere decir que Dios nos entrega a los padres la totalidad de la formación de nuestros hijos. Nos entrega la totalidad de la formación de nuestros hijos. No se la entrega al gobierno, no se la entrega a la escuela. Son los papás, es la familia la que tiene que enseñar valores. Es la escuela la que puede enseñar matemática, que por cierto en Argentina lo hace mal, porque según la organización PISA, entre 79 países, Argentina está en el puesto 75 y somos unos burros, no sabemos escribir, no sabemos redactar, no sabemos matemática, ni sabemos ciencia, cuanto antes estamos entre los mejores de los 10 del mundo, pero es la izquierda la que tiene el control de toda la educación en Argentina. Son los papás, mi viejo era el que me enseñaba a mí. La escuela tiene que ser funcional a los intereses de papá y mamá. No tiene que ser contradictoria con los intereses de papá y mamá. La escuela tiene que completar el proyecto de la casa. No tiene que pelear contra el proyecto de la casa. Dios dijo que papá y mamá son los responsables de criarlos. Y después dice, en disciplina, que es la palabra paideia, que aparece un montón de veces en Hebreos capítulo 12, y que se usaba en las Olimpiadas griegas. Paideia. Que paideia quiere decir entrenamiento. La usaban en las Olimpiadas griegas, entrenamiento del cuerpo. Pero acá está diciendo que papá y mamá tienen que entrenar el carácter y el temperamento del chico. Quiere decir que si le mandás a hacer un trabajo lo tiene que completar. De esa manera él va a completar el trabajo en la escuela. De esa manera él va a completar su trabajo en el trabajo.
Si ofende a la hermanita o el hermanito, tiene que pedir perdón y tiene que recibir una sanción. De esa manera, cuando se case, no va a maltratar a la esposa ni va a maltratar al esposo. Somos los responsables de formar el temperamento y el carácter de la persona. Esto no es un accidente. Dios nos puso a nosotros como los maestros del alma y de la mente de nuestros chicos, ¿me entienden? Ahora, como es más cómodo, se lo damos al colegio. Que lo hagan ellos buenas personas. El colegio no está para eso. El colegio está para enseñarles matemática. Pero dice otra palabra, dice criarlos en disciplina y ¿qué más? Y amonestación del Señor. Amonestación es la palabra griega noutesia. ¿Se acuerdan? Nou. Que la serpiente con su astucia engañó el entendimiento noema de Eva, en mente. Criarlo en disciplina y amonestación, noema. Dios nos hace responsable también del pensamiento de nuestros hijos. Nuestros chicos son como esponja. Tenemos que invertir tiempo en enseñarle a ellos el camino de la fe. Dios nos puso para eso, no lo dejemos que la tablet, que el televisor o que otra gente ocupen ese tiempo es irrepetible. Por eso es que la ideología de género los quiere sentaditos en la escuela, a merced de ellos, con zona liberada, porque ellos sí creen que el tiempo que se invierte en un niño es valioso. Lo que no lo creemos somos nosotros. Cuando la Biblia nos está diciendo que somos los responsables de nuestros hijos en todo aspecto. Porque la familia es la fuerza dinámica en la tierra más importante que hay. Y es por eso que la ideología de género es un método anticonceptivo. Hombre con hombre no hay reproducción, mujer con mujer no hay reproducción. Aborto, no hay reproducción. Todas estas cosas son terribles. Y les cierro con esto. No sé si se lo nombré a ustedes, pero se lo digo. Henry Kissinger. ¿Cuánto escucharon hablar de Henry Kissinger? Nadie. ¿Alguien? Henry Kissinger era en los años 70 asesor del presidente Nixon de Estados Unidos. Anoten los que quieren investigar, informe Kissinger. K y 2S, M200, que es Memorándum 200, informe Kissinger M200. Este es un documento desclasificado. Eso quiere decir que era un documento secreto, pero ahora está desclasificado. En los años 70, Henry Kissinger le dijo al presidente Onassis que debían preocuparse mucho porque Latinoamérica estaba creciendo demográficamente y que tenía que impedir el crecimiento de nuestros países porque si no, tarde o temprano iban a echar mano de los minerales poderosos y riquísimos que tenemos. Y cuando lo lean se van a dar cuenta que le pone como elementos para detener el crecimiento demográfico, que es cantidad de gente. Número 1, el aborto, promoción de la homosexualidad. Y en segundo lugar, había que bajar la calidad ciudadana. Y para bajar la calidad ciudadana tenía que generar un conflicto entre el hombre y una mujer, una competencia entre el hombre y la mujer, de manera que la mujer salga de la casa y a los hijos se los críe otra gente. Entonces, con eso se bajaba ¿qué? La calidad ciudadana. Porque la mujer es la gran creadora y desarrolladora de grandes ciudadanos. ¿Me entienden? Entonces, este es el informe Kissinger. Búsquenlo. Bueno, redondeando. Estamos hablando de una guerra cultural. Estamos hablando de una guerra cultural. Una guerra que se libra en el campo de las ideas. En la radio, en la tele, en los diarios, pero que apunta al futuro, nuestros hijos.
y están legislando contra los mayores para que no podamos defender a nuestros hijos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y por supuesto que también van a atacar el Evangelio, porque el Evangelio, cuando llega a una persona, la reconcilia con Dios y la instala en el orden y en los planes de Dios y en lo que ellos no quieran. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? El apóstol Pablo una vez tuvo un problema, mírenlo en Hechos capítulo 16, y esta vez sí es lo último que cito. Hechos 16. Versículo 37. Versículo 36. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial. Miren Pablo cómo respondió. Agarró el Código Penal romano. Dice, nos metieron preso, nos azotaron sin sentencia, ¿qué? Judicial, es decir, no hubo un juicio, no hubo prueba, no hubo nada, y nos dieron con todo. Cometieron un delito, dice Pablo, manejó la ley. Él podría haberse puesto a orar, porque otra vez se oró, y cuando oró pasaron cosas, pero no todo el tiempo es para orar. También hay que usar otros métodos. En este caso usó el Código Penal romano. Nos metieron preso y nos pegaron sin juicio previo, pero después usa otro argumento. Fíjese qué argumento dice. Nos echaron en la cárcel, sin sentencia judicial, siendo que ciudadanos romanos. Este es un argumento político. La palabra ciudadano viene de ciudad, que en griego es polis. Ciudadano es polites y política es politeia. La ciudadanía es la expresión básica, primigenia de la política. La política fue creada para atender los asuntos de la ciudad. Pablo sabía estas cosas. Y si siguen leyendo los pasajes, los jueces se aterrorizaron por la presentación que hizo el apóstol San Pablo. Y lo largaron, claro que lo largaron, pero le agarró un miedo terrible. Con lo cual la Biblia nos enseña que debemos estudiar la Escritura, debemos orar, debemos evangelizar, pero también tenemos que saber nuestros derechos ciudadanos y los tenemos que demandar. Y tenemos que ejercer toda la posibilidad que tengamos y que nos permite la Constitución y las leyes para defender nuestra familia y para defender nuestros niños, como hizo el apóstol San Pablo. Porque algunos cristianos son quietistas o contemplativos. Algunos son muy espirituales y dicen, yo oro. Si entra un violador a tu casa y va a violar a tu familia, ¿vas a orar o lo vas a defender? Como pones seguro en el coche, como pones cámara de seguridad en tu casa, cuida tu país, cuida tu familia, hacés como Pablo, usá todas las herramientas lícitas que tenés para defender los valores. Que Dios los bendiga, buenas noches.